Bien, gloria al Señor. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, mis amadas hermanas. Tengan las más ricas bendiciones del Señor para con vuestras vidas. Eh, Dando gracias también al Señor porque Él nos permite una vez más hacernos partícipe de su palabra. Gloria al Señor, como dice la Escritura, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es tan necesario para nuestra alma. Queremos en esta mañana participar de las Sagradas Escrituras con el tema visitación del Señor para salvación. Visitación del Señor para salvación. La Escritura nos enseña en el principio, dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. En el corazón de Dios estaba el pensamiento, estaba el deseo, y ese deseo Dios lo expuso, diciendo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. También dice la Escritura que esa tierra sea llena de la gloria de Dios, que la tierra, que el corazón del hombre sea llena de la imagen de Dios. Y Pablo dice, Cristo es la imagen de Dios. Gloria al Señor, la imagen invisible de Dios. Y luego el Señor, después de haber expresado su pensamiento, el pensamiento de su corazón, la Escritura también nos enseña de que Satanás se opuso o hubo oposición para que Dios lleve a cabo ese propósito, esa voluntad de Dios. Y tentó Satanás al hombre para impedir esa voluntad. Luego que el hombre participó del fruto prohibido, dice la Escritura en Génesis capítulo 3, verso 7. Génesis capítulo 3, verso 7. Aquí vemos el resultado, las consecuencias del hombre haber participado del fruto prohibido. Y dice la Escritura, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. El ojo verdadero fue cerrado y el ojo equivocado, el ojo incorrecto, el ojo engañoso fue abierto. El entendimiento o la mente dice que en cuanto a Dios, ese entendimiento para participar de Dios fue cerrado. Y el entendimiento para conocer las cosas naturales fue abierto. Entonces, mis amados, a partir del ojo equivocado, del ojo falso o del entendimiento equivocado, el hombre comenzó a estar consciente de sí mismo. A partir de ese instante, cuando el entendimiento entenebrecido fue abierto, el hombre comenzó a estar consciente de sí mismo. Consciente. A través de ese entendimiento, el hombre empezó a mirarse a sí mismo. Y el ojo verdadero fue cerrado. Porque a través del ojo verdadero, el ojo correcto, a través de la mente de Dios, el hombre está consciente de Dios. Entonces, los primeros hombres vivieron estando conscientes de sí mismos. Pero también, como resultado de participar del fruto prohibido, el alma del hombre experimentó el dolor de la muerte. El hombre, al encontrarse lejos de Dios, su alma participó, experimentó del dolor, de la angustia, de la aflicción. Entonces,
que cuando hablamos de la visitación del Señor, es para entender primeramente que el alma estaba lejos de Dios, pero en aflicción, en dolor y angustia. La Escritura dice en Génesis capítulo 3, verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El hombre se encontró en otro ámbito, en otro territorio. Como resultado de la caída, el hombre entró en la muerte. A partir de ese momento, el alma del hombre experimentó angustia, aflicción, dolor, miseria. Entonces, mis amados, cuando Dios visita, encuentra al hombre en esa condición, lejos de Dios, bajo la aflicción, bajo el dolor, la angustia, el dolor del alma por causa del pecado. Eso es importante considerar, que cuando el Señor visita, encuentra al hombre cuya alma se halla en dolor, dolor de muerte, de angustia, de miseria. Porque el hombre entró en ese ámbito, en ese lugar, en ese espacio, en el espacio de la muerte. Ahí entró el hombre y en ese lugar hay dolor. Si pudiera graficar, cuando un ser querido, una persona, físicamente deja de existir o muere, inmediatamente causa dolor esa pérdida. Cuando la muerte se apodera del cuerpo biológico, del cuerpo físico del hombre, inmediatamente hay un dolor, hay una angustia, una aflicción de la familia por la pérdida de ese ser querido. Entonces, podemos ver que la muerte trae esa aflicción, esa angustia. Entonces, cuando el hombre traspasó o se halló en el terreno de la muerte, su alma experimentó el dolor, la angustia, la aflicción, la agonía, el pesar. Entonces, podemos ver, mis amados, allí ese es como resultado que el hombre entró en un lugar equivocado. Gloria al Señor. Ahora, en el libro de Isaías, capítulo 51, verso 11. En el libro de Isaías, capítulo 51, verso 11. Ahí podemos ver que el profeta Isaías declara y dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán o vendrán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y esta es la palabra, y el dolor y el gemido huirán. Volverán los redimidos, y el dolor y el gemido huirán. La tristeza se alejará. Podemos ver allí que cuando hablamos de visitación del Señor, el alma sale de ese dolor, de esa angustia, sale del padecimiento. El hombre sale, su alma sale del dolor de la muerte. Por eso la Escritura dice, y volverán los redimidos a Jehová, y el dolor, la tristeza, el gemido huirán, se alejarán. Se alejará el dolor. El volver o el tornar de los redimidos al Señor es por obra exclusiva del Cordero de Dios. Porque no se puede salir del dolor de la muerte, de la angustia, del pesar, de la aflicción,
No se puede salir porque esa es una forma de vida. Para poder salir del dolor de la muerte, de la angustia, el individuo o el alma tiene que experimentar la vida de Dios. Es la única manera de poder salir de esa muerte o del dolor de la muerte. Para ello es necesario la visitación del Señor. La Escritura nos enseña que Dios había matado a todo el pueblo de Israel en el Cordero. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el Señor les mandó que tomasen una víctima, que tomasen el Cordero. Y al participar y al ingerir al Cordero en sus vientres, todo el pueblo de Israel entró en muerte. Y luego participó de la vida, para que a través de esa vida del Cordero ellos pudiesen salir de Egipto. De la misma manera, mis amados, como dice la Escritura, así como el pecado entró por un hombre y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El alma del hombre entró en agonía, en dolor, en aflicción, pero cuando participamos de Cristo, porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida, la vida de Dios. Juan el Bautista dijo, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando participamos del Cordero, cuando participamos de la vida de Dios, inmediatamente salimos de ese territorio de dolor, de agonía, de aflicción del alma. El alma que ha vivido en angustia, luego se torna, se vuelve al Señor, donde haya descanso, donde haya paz, donde haya justicia. Por eso dice la Escritura, y volverán los redimidos de Jehová, y el dolor, la tristeza, el gemido se alejará, se apartará. Gloria al Señor. Si pudiera acompañarme para poder ver un poquito más al respecto en el libro de Éxodo capítulo 3, el verso 7. Éxodo capítulo 3, verso 7. Gloria al Señor. Aquí vamos una vez más a mirar en cuanto al pueblo de Israel en Egipto. Gloria al Señor. Decía el Señor a Moisés, aquí en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 7. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Consideremos primeramente eso. Esto es lo que el Señor está declarando. Dice que Él ha visto la aflicción del pueblo de Israel en Egipto. ¿Cómo es que se hallaba ese pueblo? ¿Cómo era la condición de vida? Dice, en aflicción, en dolor, en angustia. Así es como el pueblo se hallaba allí, en ese lugar. De la misma manera también nuestras almas, mis amados. Durante el tiempo que vivimos lejos de Dios, apartados de Él, separados de su presencia, nuestras almas han vivido siempre en dolor, en aflicción, en angustia, en dolor de muerte. Ahora, decía aquí, dice la Escritura aquí en Éxodo 3, verso 7, decía el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y luego sigue diciendo, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus dolores, sus angustias. Ahora, está la aflicción, está el dolor, el pesar, la agonía. Pero dice la Escritura, el Señor decía, he oído su clamor.
Está el dolor, está la aflicción, pero dice la Escritura que también Dios ha oído el clamor, la súplica, el ruego. El Señor dice allí, conozco sus dolores, sus angustias. Le decía hace un momento, por causa del pecado, el alma del hombre entró o experimentó la muerte. Y la muerte trajo dolor, pesar, aflicción, angustia. Ahora, vemos aquí el pueblo de Israel entró en Egipto, o Egipto lugar de esclavitud y muerte. Y la escritura mismo están declarando que cuando se hallaron en Egipto, ellos al estar en ese lugar experimentaron deshonra, humillación, violencia, sufrimiento, angustia, pobreza, dolor y miseria. Entonces, podemos ver el alma, eso es lo que está expresando. El alma estar en ese lugar, en este caso en Egipto, el hombre estar en Egipto, está expresando esa aflicción. El alma está en aflicción, está en dolor, en miseria, en angustia, en sufrimiento. Ahora, pero luego el pueblo de humillar sus corazones, el pueblo luego de humillar sus corazones y de reconocer al Señor con sinceridad, clamaron para volverse a Él. Cuando hablamos de clamar al Señor, es porque el alma está viviendo esa angustia, esa aflicción. ¿Cómo se puede clamar, cómo se puede rogar si el alma no está viviendo esa realidad? Tenemos que ver aquí la consecuencia. El clamor, el ruego, la súplica, es como resultado de ese padecer, del sufrimiento en el que se halla el pueblo de Israel en Egipto. Pero para poder expresar el clamor, el ruego, ellos humillaron sus corazones. Reconocieron al Señor en sus corazones. Y entonces clamaron al Señor. ¿Clamaron para qué? Para salir, para volverse al Señor. ¿No decía la Escritura en Isaías capítulo 51, verso 11? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Y el dolor, la tristeza, el gemido oirán o se apartará de ellos. Gloria al Señor. Entonces, vemos allí la secuencia. Dolor, angustia, padecimiento, y luego vemos clamor, ruego, súplica. Pero esa súplica con el fin de salir, de ser apartado, de ser sacado de esa realidad en que se hallaba allí el pueblo de Israel. Pero para ello, para que haya clamor, tuvieron que reconocer. Porque la pregunta es, ¿a quién clamaron? ¿A quién rogaron? ¿No es a Dios? Entonces, si están rogando a Dios, es porque ellos han inclinado su corazón. Están reconociendo al Señor. Gloria al Señor. Estamos hablando de la visitación del Señor para salvación. Cuando el Señor visita, hay una realidad que está viviendo el alma. Porque el Señor al hombre no le encuentra en paz, no le encuentra en descanso. Está en dolor, dolor de muerte, de angustia. Esa es la realidad del alma. Ahora, para poder salir de esa realidad del alma, de esa miseria, tiene que haber un clamor, un gemir, tiene que haber un suplicar.
Pero para que haya un rogar al Señor tiene que haber un reconocimiento. ¿Mm? Ese humillar del corazón con sinceridad a fin de que Dios pueda hacer tornar el corazón a Él mismo. ¿Mm? Gloria al Señor. Pero ¿cómo nos encontró? ¿Cómo Dios encontró al hombre? El hombre lo halló viviendo en deshonra, en humillación, violencia, sufrimiento. El alma del hombre viviendo en angustia, en pobreza, en miseria. Así es como Dios encontró al hombre. ¿Mm? Gloria al Señor. Esa es la realidad. Ahora, y dice aquí, mis amados, en Éxodo capítulo 3, el verso 7. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. He oído su clamor. ¿Mm? ¿Qué es lo que ha oído qué es lo que ha oído el Señor? Dice su clamor. ¿Como resultado de qué? De la angustia, del padecimiento, del dolor, de la muerte. Hay un clamor, hay un suplicar. Ahora, entendamos esto. A medida que el Señor comienza a obrar en el corazón, el alma comenzará a expresar el clamor, a dar voces. El alma empezará a gemir, a suplicar. Para que haya clamor, es rogar al Señor a fin de que Él pueda librar el alma y tornarlo a Él mismo. Él tiene que obrar. Cuando Él comienza a obrar en el corazón, habrá esa expresión de clamor. Si Él no obra en el corazón, no habrá el gemir, no habrá el suplicar, el rogar. Porque el hombre no es, el hombre, como dice Pablo, está muerto en delitos y pecados. El hombre no entiende esas cosas. Como decía la Escritura, decía el Señor, he visto la aflicción. Él es quien entiende y comprende la realidad del alma. ¿No dijo Dios en el principio, hagamos al hombre para que conozca nuestra imagen? Para que el hombre sea hecho imagen de Dios. Hagamos al hombre en cuyo corazón sea lleno de la gloria de Dios. Para eso Dios creó el alma, para que experimente esa gloria de Dios en Cristo Jesús. Pero Satanás se opuso, intervino y engendró la muerte y trajo dolor, angustia, miseria, aflicción en el alma del hombre. Pero ahora estamos viendo aquí donde dice la Escritura, y el Señor decía, he oído su clamor, he oído su clamor. Mis amados, ese clamor es como resultado que el Señor está obrando en el corazón. El clamor del hombre, el ruego del hombre, estoy hablando del hombre, como dijo el Señor Jesús, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. El clamor del hombre es por cosas naturales, por cosas temporales. ¿No dijo Jesús, no os afanéis, qué de comer, qué de beber, qué de vestir? Los hombres buscan estas cosas. Entonces, cuando el hombre clama, cuando el hombre suplica, busca las cosas naturales, las cosas que están aquí abajo en este mundo. Pero aquí estamos hablando de un clamor por liberación, por redención, por rescate. Aquí estamos hablando de un ruego para salvación. Entonces, ese clamor no es del hombre,
es el clamor del Espíritu en el hombre. Porque la Escritura dice, decía el Señor, he oído su clamor. ¿Dónde es el lugar, el espacio donde Dios vive? ¿No dice la Escritura que Él habita en la altura y la santidad? ¿Mm? Y si Él dice, he oído, esa oración ha ascendido, ha sido alzado. Esa oración ha sido dirigido al Señor. ¿Mm? Entonces, ese clamor, ¿quién lo ha producido? Si ha ascendido, si ha sido elevado arriba. ¿Mm? Ese clamor es producido por el Espíritu de Dios y Dios dice, ha oído ese clamor. El ruego, la súplica del hombre es hacia abajo, porque el hombre tiene ojos para mirar las cosas naturales. ¿No le dijo el Señor a Pedro? ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, si no estás poniendo la mira en las cosas de los hombres? ¿No dice la Escritura, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe? Entonces, hay que separar aquí dos cosas. Hay un tipo de clamor que viene del hombre, es por cosas temporales, pasajeras. Es el clamor del hombre por cosas externas. Pero hay otro tipo de clamor muy diferente al ruego del hombre. Es el clamor del Espíritu por salvación, por liberación. Eso es lo que el Espíritu busca de Dios para que el Señor libere el alma de ese padecimiento, del dolor de la muerte, de la angustia. El Espíritu intercede, ruega a Dios para que Dios a través de la salvación liberte a esa alma. Entonces, cuando dice la Escritura aquí en Éxodo capítulo 3, verso 7, dice, he oído su clamor. ¿Clamor de quién? Claro, del pueblo de Israel, claro que sí. Pero más que del pueblo de Israel, es el clamor del Espíritu que estaba en ese pueblo para liberación, para rescate. Entonces, mis amadas, a medida que el Señor comience a obrar en el corazón, a medida que el Espíritu empiece a obrar en el corazón, el alma comenzará a expresar ese ruego, a dar voces, a ver gemidos. El alma empezará a expresar el dolor desgarrador con palabras de angustia. Gloria al Señor. El Señor entiende eso, Él comprende. Cuando hay ese clamor del alma, Él sabe muy bien que el alma está en padecimiento. Él sabe muy bien que el alma está en sufrimiento. Por eso el Señor dice luego, he descendido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora bien, el clamor, la súplica, el ruego, es evidencia o demostración que el Señor está obrando en el alma. Si hay clamor, si hay súplica, ruego, entonces el Señor está obrando en el alma. Si hay oración, si hay ruego, Él está obrando en el alma. Porque esa es la obra de Dios. Esa expresión es porque Dios está produciendo allí, en ese corazón. Ahora, la finalidad del gemir, del suplicar o rogar, es con el fin de ser liberado, rescatado, sacado de ese lugar de aflicción y angustia. La opresión, el dolor, hace que el alma exprese ese clamor, ese ruego.
Y el ruego, el clamor, la súplica es con el fin para que el Señor libere el alma, redima, rescate el alma y lo conduzca a Él mismo. Podemos ver allí el orden, mis amados. Opresión, angustia, luego clamor, ruego, y luego que el ser redimido, rescatados para Él mismo. ¿Por qué? Porque Él ha dicho, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Gloria al Señor. Ahora, volviendo a ese pasaje en Éxodo capítulo 3, verso 7, decía el Señor, he oído su clamor. Mira, Él ha oído el clamor. Entonces, esa oración ha ascendido, ha sido elevado hacia arriba. Si el clamor ha sido alzado hacia arriba, la pregunta es, ¿quién lo ha producido? Si el hombre produce esa oración, es hacia abajo. Si el Espíritu produce la oración, es hacia arriba. Y aquí está diciendo la Escritura, he oído su clamor. Esto indica, mis amadas, que es el Señor quien genera, produce el gemir. Es importante que consideremos. Para mí esto es fundamento. Tenemos que entender que es el Señor quien es el mismo quien genera, produce el gemir, el suplicar, el rogar. No se olvide que estamos hablando de la visitación del Señor para salvación. Cuando Él visita va a haber ruego, va a haber súplica. Entonces el clamor se origina en Él, es de Él y para Él mismo. Es decir, el clamor, la oración está dirigido hacia Él mismo. ¿Quién lo origina? ¿En quién se origina el ruego? En Él mismo. En Él se origina. Es de Él. Y para Él mismo es. Para llevar a cabo su voluntad. Por eso dice, he oído su clamor. Pero ¿quién lo originó? Él originó en el corazón del hombre. Es en Él, es de Él y para Él mismo, mis amados. Recuerda que decía el Señor, gloria de hombres no recibo. Oración de hombre, ruego de hombre no recibo. Porque el clamor del hombre es por cosas naturales. Pero el clamor del Espíritu en el alma es para que el corazón se torne al Señor. Gloria al Señor. El clamor es suyo, es de Él. Él es quien produce en el corazón por su espíritu en cada persona, en cada individuo. Él lo produce, mis amados. La pregunta es, ¿quién es aquel que puede entender las aflicciones, las angustias, el dolor? ¿Quién es? ¿Sí? ¿No es el mismo quien entiende eso? Por eso la palabra es, he oído su clamor. Él entiende eso. El hombre no puede producir el clamor del alma porque no sabe, no entiende. Está muerto, vive separado de Dios, no entiende. El hombre, con tal que no le falte las cosas naturales, comida, bebida, vestido, con tal que tenga trabajo, el hombre está satisfecho, no le falta nada. No hay muchos cristianos que solamente oran porque tienen necesidad o le falta algo en el hogar. Quizás no tienen que llevar al vientre a un alimento. Lo único que hacen es orar para que Dios les provea lo natural. Eso es todo.
¿Ves? Están pidiendo a Dios para que Dios provea y supla la necesidad biológica del hombre. ¿Y qué es del alma? ¿El hombre está consciente del alma? ¿Que está en angustia, en dolor? No, mis amados. El hombre no está consciente de eso. Mm. Podemos ver solamente Cristo. Él sí comprende la separación de Dios. Él es el único que entiende y sabe lo que implica la aflicción del alma. ¿Mm? Recuerda que Jesús, estando en la cruz, dice que clamó a gran voz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, el clamor de su alma, el ruego de su alma. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él comprende, porque él ha estado, antes de venir, introducirse o vestirse de humanidad. Él vivió en gloria. Él vivió en majestad. Donde, como dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Jesús, antes de venir a esa humanidad, él nunca experimentó ese sufrimiento, ese dolor. Él vivió en gloria, pero dejó su gloria, dejó su majestad y se introdujo y se vistió de carne y sangre. Entró allí, ¿ha visto? En dolor, en angustia, en agonía. Y esto lo expresó él en la cruz. Entró. Él es el único que comprende lo que es la aflicción, el dolor del alma. Porque él nunca fue esclavo del pecado. Se hizo hombre para quitar nuestra muerte. Él comprende eso, mis amados. Y aquí lo vemos donde él está expresando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hombre no entiende eso, porque el hombre nunca fue libre. El hombre nació muerto en delitos y pecados. Pero cuando Cristo viene a morar, a residir, a habitar en el corazón del hombre, ahí el hombre recién contrasta lo que es esa paz, el gozo, la alegría de Dios con lo que es el dolor, la angustia, la aflicción. Ese contraste únicamente es por Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, por eso Jesús clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo estando, Dios desamparó a Cristo en la cruz, porque entró Cristo en el terreno de la muerte para quitar la muerte del hombre, porque nosotros nacimos muertos y la muerte es separación. Nuestra alma estuvo separado de Dios porque la muerte gobernaba. Y Cristo, al entrar en la muerte, quitó esa muerte, esa separación. Gloria al Señor. Entonces le decía: el clamor se origina en él, de él y es para él mismo. ¿Qué dice la Escritura en Filipenses 2:13? Es Dios en vosotros quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien produce, Dios quien genera, quien origina el clamor. Hermanos, si el clamor empieza a ser expresado en nuestras vidas, es rogar, suplicar para que nuestra alma se torne a mayor experiencia de Dios. Si hay ese clamor, es porque Dios está obrando. Es porque Dios está haciendo su obra.
en el corazón. ¿Mm? Gloria al Señor. Y tiene que haber oración, tiene que haber súplica, ruego. Y esa es una de las obras del Espíritu Santo. Él produce eso. ¿Mm? Gloria al Señor. Ahora, dice ahí mismo Éxodo capítulo 3, verso 8. Éxodo capítulo 3, verso 8. Dice la Escritura: he descendido para librarlo de mano de los egipcios. Ahí está. Opresión, angustia, dolor del alma. Eso trae ruego, súplica, clamor por liberación. Y aquí ahora dice el Señor: he descendido para librarlos. He descendido, he venido para salvarlos. Mire, pero ¿de quién fue el clamor? ¿De quién fue la súplica, el ruego? Fue del Espíritu de Dios. Porque el Señor no complace pensamiento de hombre. Él se complace a sí mismo. Y Dios entiende el ruego del Espíritu. Por eso dice aquí, mis amados: he descendido para librarlo de manos de los egipcios y hacerlo subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel. Gloria al Señor. He descendido, dice, y ahora dice, hacerlo subir de aquella tierra a una tierra buena. Para subir a aquella tierra es por la salvación de Dios, es por el nuevo nacimiento. Cuando el individuo nace de arriba o nace del Espíritu, su alma es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. El sentido del gemir, del rogar, del suplicar es con el fin de ser liberados. ¿Y quién nos libera? Él mismo, porque Él es nuestra salvación. Gloria al Señor. Ahora, la grandeza de la salvación no es de donde fuimos sacados, sino la grandeza de la salvación es donde fuimos introducidos. ¿Dónde fuimos introducidos? En esa salvación, en esa buena tierra, en Cristo Jesús. Esa es la grandeza de la salvación. La grandeza de la salvación no es salir del infierno ni del pecado. La grandeza de la salvación es entrar en Cristo. La grandeza de la salvación no es lo que dejamos atrás, sino es la vida que hemos recibido de Cristo Jesús. Entonces, mis amados, el clamor, el ruego, la súplica, que es producido por el Espíritu, es para introducirnos en Cristo Jesús, introducirnos en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios dijo: hagamos al hombre, o que el hombre conozca nuestra imagen y semejanza. ¿Cuándo conocemos? ¿Cuándo somos hechos esa imagen? Cuando el Señor está en nosotros y vive en nosotros. ¿No decía eso Pablo? Ya no yo, más Cristo en mí. Ya no mi imagen, sino la imagen de Cristo en mí. Gloria al Señor. Ahora, quiero concluir en Romanos capítulo 8. Miremos allí Romanos capítulo 8. El verso 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Nuestro tema es visitación del Señor para salvación. Dice el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad. El hombre fue débil por cuanto participó del fruto prohibido. Nosotros nacimos sin fuerza, sin vigor por causa del pecado. La muerte nos imposibilitó, nos hizo inútil.
No podemos obrar nada para Dios, porque la muerte nos imposibilitó, nos postró, nos derribó y no podemos hacer nada para Dios. Nacimos débiles por causa del pecado. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿O qué hemos de rogar? ¿Qué hemos de suplicar? Como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos que no entendemos. El Espíritu intercede, el Espíritu ora por nosotros. Cuando el Señor decía, he oído su clamor, ¿quién ha producido ese clamor, ese ruego? Es el Espíritu de Dios, porque Él produce el querer como el hacer para su propósito, para su voluntad. Gloria al Señor. Y el verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu de Dios. Dios escudriña los corazones y Él sabe y entiende el ruego y la súplica del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por los santos. El Espíritu intercede por los santos. Gloria al Señor. Entonces, mis amados, nuestro tema es visitación del Señor para salvación. ¿Cómo es que nos encontró? El alma se halló en dolor, en angustia, en agonía, en pesar. Ahí se halló el alma. Pero Dios produce luego esa expresión, ese clamor, ese ruego a través del Espíritu. Y Dios oye ese clamor y Él desciende. Como dice, he descendido para librarlos, sacarlos de esta tierra de miseria a una tierra buena, ancha y espaciosa, a tierra de delicia. He descendido. Gloria al Señor. Entonces, es necesario que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que Él produzca ese ruego. Bien dice la Escritura, clama a mí y yo responderé. Eso dijo el Señor, clama a mí, pero yo responderé. Pero es el rogar del Espíritu en nosotros. Él produce el querer como el hacer. Tenemos que acercarnos a Él para que el Espíritu empiece a suplicar, a rogar con gemidos indecibles. El apóstol Pablo decía, sé lleno del Espíritu de Dios. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. La oración del Espíritu, mis amados. ¿Cómo nos halló? ¿Cómo encontró el alma? En dolor, dolor de muerte. Y el Espíritu produce ese clamor. Y Dios desciende para llevar a cabo ahora su voluntad en el corazón, en la tierra, en la buena tierra del corazón. Llevar su propósito. Gloria al Señor. Entonces, mis amadas hermanas, que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestros corazones, a fin de que Él nos acerque más a Él. A medida que el Espíritu trae o acerca a esa persona, trae esa imagen a nuestros corazones. Nuestra alma se va a adherir, se va a ligar, va a ser gobernada por esa imagen de Dios. Pero tiene que haber el clamor, tiene que haber el ruego, tiene que haber la súplica, pero no del hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Dios mira el corazón. Tiene que ser el ruego, la súplica del Espíritu de Dios, orando en todo tiempo, decía Pablo, con toda oración y ruego en el Espíritu de Dios. Señor me lo bendiga. Bendiciones. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú usas tu palabra, usas las escrituras para dar testimonio de tu obra, de tu Hijo. Y ciertamente nuestras almas se hallaron en dolor de muerte. Pero eres tú mismo quien has producido en nuestras almas ese gemir, el gemir del Espíritu, para tornar nuestros corazones y hacer, Señor, que tu imagen, tu gloria, llene la tierra de nuestro corazón.
Produce, Señor, en el corazón de tus hijos el ruego del Espíritu, amado Dios. Señor, todas estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Señor me lo bendiga, mis amadas hermanas. Bendiciones.